Cordial saludo, estimada tutora y compañeros. Les habla el compañero José Manuel Silva Perdomo del grupo 290 del curso Metodología de la Investigación Científica. Para empezar, el tema que elegí para la exposición es Metodología del proyecto del aula. Les mostraré primeramente el índice o guía en la cual hicimos las pautas que usamos en el desarrollo de las actividades. Guía o índice del trabajo investigativo. Primeramente miraremos los tipos de enfoque que existen a la hora de hacer una investigación y el enfoque en el que nos apoyamos para trabajar desde el comienzo del trabajo investigativo. Segundo, miraremos el diseño de la investigación. De igual forma hay dos tipos, ahora se los explicaré. Tercero, miraremos la muestra. Cuarto, técnicas o recolección de datos. Y finalizando el quinto punto, análisis de datos cuantitativos, que es descriptivo. Ya les explicaré la razón. Y no siendo más, comenzamos. Tipos de enfoque. Respecto a la forma como se adquiere la información, encontramos la siguiente clasificación. Como podemos observar la gráfica, existen tres métodos de investigación. Primero, enfoque cuantitativo. Parte del estudio del análisis de datos numéricos a través de la estadística para dar solución a preguntas de investigación o para refutar o verificar una hipótesis, cuyas características miden fenómenos, utiliza estadística, emplea experimentaciones y análisis, causa y efecto. Segundo, enfoque cualitativo. Parte del estudio de métodos de recolección de datos de tipo descriptivo y de observaciones para descubrir de manera discursiva categorías conceptuales. Tercero, enfoque mixto. Consiste en la integración de los métodos cuantitativo y cualitativo a partir de los elementos que integran la investigación. En nuestro caso, la parte de estudio partió del análisis de datos, lo cual pertenece a enfoque cuantitativo. Medimos a través de estadísticas encuestando a 20 personas, dando solución a preguntas de investigación. Diseño de la investigación. El diseño de la investigación es el adhesivo que mantiene el proyecto de investigación cohesionado. Un diseño es utilizado para estructurar la investigación, para mostrar cómo todas las partes principales del proyecto funcionan en conjunto con el objetivo de responder a las preguntas centrales. Existen dos tipos de diseño experimental y no experimental. No experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir, se trata de investigación donde no hacemos variar intencionadamente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. En nuestro caso, trabajamos en diseño experimental. Manipulamos deliberadamente tres variables vinculadas a la causa para medir el efecto que tienen en otras variables de interés. El diseño experimental prescribe una serie de pautas relativas: qué variables hay que manipular, de qué manera, cuántas veces hay que repetir el experimento y en qué orden, para poder establecer con un grado de confianza predefinido la necesidad de una presunta relación de causa y efecto. Muestra de la población. Hay dos clases de muestra: probabilístico y no probabilístico. En nuestro caso, usamos la muestra de la población probabilístico aleatorio. Es este tipo de muestreo. Todos los individuos de la población pueden formar parte de la muestra. Por lo tanto, es el tipo de muestreo que utilizamos en nuestra investigación, por ser riguroso y científico. Esta muestra la hicimos aleatoriamente, que terminó mediante una encuesta de escoger 20 personas, en las cuales 11 de ellos fueron hombres y 9 mujeres. Cada persona las escogimos cerca de nuestra zona residencial, amigos, vecinos, sin ninguna restricción y ningún factor sociodemográfico. Técnica o recolección de datos. En este caso hay tres tipos de enfoque cuantitativos. El primero es cuestionarios. Es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el consultado llena por sí mismo. Segundo, observación. Es el registro visual de lo que ocurre. Es una situación real.
clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el problema que se estudia. Tercero, entrevista. La entrevista se utiliza para recabar información en forma verbal, a través de preguntas que propone el analista. Una entrevista es un diálogo en el que una persona hace una serie de preguntas a otra con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos, su forma de actuar. La técnica que se utilizó fue de tipo cuestionario y el instrumento fue de preguntas cerradas. Análisis de datos cuantitativos. El análisis de los datos depende de tres factores importantes. A. El nivel de medición de las variables. B. La manera como se hayan formulado las hipótesis. C. El interés del investigador. El análisis de datos que se hizo en los respectivos trabajos ha sido totalmente descriptivo. Un análisis descriptivo es una investigación que se centra en resultados acordes con el diseño, principalmente si se encuentran sustentados con las respectivas pruebas o cálculos estadísticos. Nosotros como estudiantes trabajamos el problema principal, que son los factores protectores y de riesgo vial que existen en Colombia. Hicimos un marco teórico y antecedentes empíricos. Encuestamos a 20 personas para empezar la parte descriptiva llevando cálculos estadísticos. De esos cálculos deducimos los porcentajes de accidentalidad en vehículos particulares y de servicio público y nos damos cuenta que la tasa de mortalidad está lamentablemente a favor de los hombres. Los datos de preguntas cerradas empezaron a marcar las tablas descriptivas del trabajo en adelante. Muchas gracias a todos por su tiempo prestado. Hasta pronto.